Observatorio de Medios QITESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios y sus actores. El día de hoy en la mesa contamos con Gabriel Gómez. ¿Cómo están? Con César Sierra. ¿Qué tal? Y mi nombre es Luis Peinberg. Todos somos miembros del Observatorio de Medios QITESO y con esto damos inicio a este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que como observatorio nos entusiasma mucho poder hablar de ello. Se trata de un suceso histórico en México, así como se escucha. Así es. Y es precisamente porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha decidido abrir 257 nuevas frecuencias de radio en AM y FM en todo el país. Esto es un suceso porque jamás se había licitado tantas frecuencias en un solo momento. Y además de que promete ser un proceso transparente sobre las concesiones que se van a otorgar. Exactamente, así lo dice el instituto y al parecer todo ha sido transparente. Recordemos que la radio en México sigue siendo muy importante para muchísimas personas, sobre todo en comunidades rurales. Por su accesibilidad. Exactamente, es un medio muy fácil de acceder a él. Y bueno, sigue totalmente vigente. Y el modo de ingresar a estas concesiones fue una subasta y hubo obviamente una pelea muy peleada por... Lo cual nos dice que hay mucha gente interesada y lo cual nos dice también que va a haber mucha más competencia, que es aproximadamente un 10% más de la que hay actualmente. Y bueno, es una super noticia para las audiencias y para la radio en general. Empecemos con un poquito de antecedentes. Bueno, la radio mexicana tiene desde los años 20, 30 que ha acompañado a esta sociedad mexicana durante todos los cambios de la historia y principalmente se ha mantenido como algo pieza fundamental de la vida diaria de una persona. Creo que increíble de que es una tecnología muy simple, pero que sigue a todos los mexicanos. Se ha convertido en uno de los medios más tradicionales que tenemos. Exactamente, y con mucha fuerza hasta el día de hoy. Sí. Aquí tenemos unos datos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su segundo informe trimestral arrojó que el 40% de los mexicanos escucha la radio, ¿verdad? Sí, y el primer lugar de las personas que contestaron fue de hogar, después su trabajo y obviamente su coche fue el último lugar. Sí, siendo predominante el hogar. ¿Qué es lo que más escucha la gente? Aquí nos arroja que escuchan principalmente programas musicales. De entretenimiento. Y después los noticieros, entretenimiento. Y bueno, mencionábamos que era un medio muy accesible y precisamente es cierto porque la mayoría de las personas acceden mediante una grabadora o un estéreo, que es la manera más fácil de escuchar el radio. Sí, hay muchísimas formas de acceder al radio, entonces eso lo hace una plataforma muy abierta para todos los usuarios. Y que ya muchas estaciones se han dedicado a transmitirla también por internet para que exactamente a la gente joven. Y mencionábamos un término que no escuchamos todos los días, sin embargo es vital para este tema, que es el tema de la licitación, que precisamente es un procedimiento jurídico administrativo mediante alguna administración pública, en este caso el IFT, en el cual se elige a candidatos para poder celebrar convenios. La intención de esto es que el Estado adquiera bienes o servicios de estos particulares, en este caso los participantes que va a haber en la convocatoria, y para que el propio Estado concesione a los particulares el uso de un bien del dominio público de la nación, que en este caso serían las frecuencias radiofónicas. Sí, que tal vez el Estado no puede abastecer su explotación. Entonces y debe dar pluralidad, que es precisamente para lo que se hace, es para mejorar la competencia, para que existan más voces en nuestra radio. Y no una voz única. Y bueno, licitaciones hay en otros ámbitos, por ejemplo en el tema de las construcciones, que en obras públicas, en aeropuertos, en carreteras. Públicos. Licitaciones puede haber muchísimas. En este caso estamos hablando de las licitaciones de frecuencias de radio. Y bueno, también sigue después de la de televisión nacional y ahora que va a haber una de televisión regional. Exactamente. Y vamos con la radio. Sí. Y bueno, ya tocando el tema de la licitación, después de la licitación va la oferta de los interesados. Y si pasa esa oferta, llega la concesión, que la concesión es un tipo de asociación entre el sector público y una empresa, ¿no? Y bueno, hay 4 tipos diferentes de concesiones. La de uso comercial, que eso va para personas morales y físicas. Que es la que normalmente escuchamos en nuestro día a día, que tienen mensajes comerciales y son con fines de lucro. Exactamente. Y también tenemos la de uso privado, que son como para propósitos experimentales o de comunicación privada. Exactamente. Las de uso público, que va para instituciones de gobierno. Escuelas públicas, gobiernos del estado. Exactamente. Y tenemos las de uso social, que tienen propósitos culturales, de escuelas privadas. Y comunidades indígenas también podría ser. Un ejemplo sería en la Ciudad de México la Radio Ibero, que es propiedad de nuestra hermana
Universidad Exactamente. Iberoamericana. Sí, cae en el uso social esta concesión. Y bueno, ¿cuál es el objeto de la licitación? Como lo dijimos, tiene el propósito de aportar más frecuencias a los mexicanos, y en este proceso se licitaron 191 frecuencias de la banda FM. Estas ya están licitadas. Estamos a la espera de saber quién se quedó con estas licitaciones, y bueno, aún estamos pendientes de esperar el resultado de 41 frecuencias más en AM. Que esta semana esperamos que se resuelva y saber todos el jueves, para ser más puntuales, quiénes serán los Sí. nuevos participantes. Y pues el IFETEL remarcó que el lunes que terminó la de FM, que fue el día de la radio, que fue una coincidencia, pero pues que ellos fue feliz. Bueno, qué mejor manera de celebrar esto, ¿no? Como dato tenemos los estados que más obtuvieron licitaciones. Cabe mencionar que no necesariamente el estado más grande o con más población es el que se quedó con más frecuencias. Por ejemplo, tenemos el caso de Veracruz, que es el estado que más tuvo, con 28 estaciones nuevas, muchísimas. Chiapas con 23, Michoacán con 20 y Oaxaca, y así nos vamos. Y, por ejemplo, estados pues muy importantes como Aguascalientes o el Estado de México solamente tuvieron una. Sí, hay que recordar que es la primera vez en 20 años que se licitan nuevas transmisiones, entonces, nuevas frecuencias, perdón. Sí. Entonces, ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta. Entonces, el hecho de que muchos estados tengan demasiadas, hay que analizar eso, decir, bueno, hace 20 años que no pasa, que no se entrega ninguna frecuencia, entonces, por esto puede ser, ¿no? Entonces celebramos este acto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho y excelente, o sea. Exacto, y no porque es un estado chico significa que tenga que tener menos. Y bueno, aprovechamos para dar el dato de Jalisco en lo local. Sí, de hecho Jalisco repartió 13 de AM, que fue Lagos de Moreno, Ocotlán. 3 de AM. 3 de AM, que fue Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y 6 de FM. Que ya están licitadas, que son en comunidades, por ejemplo, como Encarnación de Díaz, Tamazula, San Miguel el Alto. Son comunidades que uno no se esperaría que ahí fueran las frecuencias. Y pues ninguna en las ciudades grandes en el país, incluyendo Guadalajara, y que también incluye a la ciudad. Lo cual es muy bueno, porque comentábamos que la radio se escucha mucho en comunidades rurales y es excelente para estas comunidades. No, y aparte que tiene que ver con la saturación de red que hay en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces, arriba. Y bueno, siguiendo con el tema de la licitación, un poco más sobre este concepto es de que el inicio de la licitación se comienza con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Fue a mediados del año pasado. Exacto, ¿verdad? como alrededor de junio. Y después también tiene que publicar en el sitio oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y ya se formaliza ya con la publicación de la convocatoria misma. Entonces, como mencionaba Luis, el proceso inició en el año pasado. Y se espera terminar este año, ¿verdad? Se espera. El IFT dio una fecha del 22 de marzo para dar el fallo del proceso, pero vamos a ver qué va a pasar para mediados de marzo. Esperemos y creemos que sí lo van a lograr, porque ha sido un proceso bastante bien hecho. Siempre ha estado público, aparentemente ha sido muy transparente. Los medios han reaccionado positivamente ante esto y bueno, esperemos lo mejor. Y también han limitado pues la entrada, pues el acaparamiento de más frecuencias por una sola empresa o estación de radio. Así es. También cabe mencionar que hay limitantes dentro de esta participación en la convocatoria. El instituto te puede negar, por así decir, la participación a las nuevas frecuencias si el instituto considera que no eres apto para competir o que si no aportas a la competencia, o bueno, hay muchos requerimientos que necesitas para poder entrar. No es tampoco nomás pagar dinero. Sí, exacto, inclusive que no tengas los propios recursos para sustentar esa concesión, pues ya. Y bueno, tampoco no acaparar 30% de alguna zona del país. O sea, si quieres muchas frecuencias lo puedes hacer, sin embargo tienen que estar muy bien distribuidos, repartidas, así es. Y bueno, tenemos datos de algunas de cuánto cuesta tener una frecuencia. Bueno, pues la más barata para muchos, tanto en AM como FM, fue de 1,000 pesos. Entonces, cualquier persona pues puede adquirirla, aunque sea en un municipio pues alejado de la sociedad, muy marginado. Y como lo hemos comentado, esa manera de subasta. Entonces, aunque cueste 1,000 pesos el precio base, esto acabó costando 50,000 pesos. Sí, estamos hablando del caso de Concepción. Interesados hubo bastantes, hubo muchísimas ofertas. También cabe mencionar que el gobierno recaudó mucho más dinero del que pensaba con esto, debido al gran interés por los participantes. Y bueno, algunas de las más cotizadas son en las costas, zonas turísticas. Mencionábamos Mazatlán, Acapulco, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.
Entonces, encontramos en las costas una plusvalía muy grande en ese sector. Sí, que la de Acapulco, el precio base, por ejemplo, te cuesta más de $1.5 millones de pesos. Sí, es demasiado. Y la oferta acabó en más de 3 millones de pesos. Entonces, ahí vemos cómo casi todas las licitaciones pues subieron mucho de precio gracias a la oferta de los participantes. Sí. Y bueno, cabe mencionar que también el instituto te pide tener una garantía. Esto significa que si la frecuencia que tú quieres te cuesta 1,000 pesos, el instituto debe cerciorarse o tú debes de comprobar que tú tienes, en este caso, 50,000 pesos para esta frecuencia. 50,000 pesos para demostrar que tú eres capaz de llevar a cabo el manejo de esta frecuencia, ¿no? Tampoco la vas a comprar y te vas a quedar sin un 5, pues, porque tampoco la vas a poder administrar. Entonces, es una medida de seguridad para saber que la competencia se va a llevar a cabo, que vas a atenderla correctamente y se va a dar un proceso. No, y para que sepan que tienes que darle un buen uso al bien de la nación. Sobre todo. Y bueno, pasando a otro tema aquí en Cuiteso, hemos hecho desde el inicio del semestre un monitoreo de medios de comunicación y la licitación de esas transmisiones pues ha estado muy en boga, ¿no? Porque pues es un tema de coyuntura, es muy importante, es histórico como lo mencionaban antes. Y bueno, tan solo en las últimas semanas se ha visto un incremento a 27 notas por día. En total, desde el inicio de nuestro monitoreo, 43 notas, que es muy bueno. Entonces, 27 notas en la última semana. Que principalmente fue la guerra de ofertas que fue. Sí, porque es un tema que da muchísimo de qué hablar y así lo hemos visto en los medios. Y como comentábamos, ha sido recibido positivamente por los medios. Se ha hablado mucho del proceso, quiénes pudieran ser los interesados, la información que estamos dando aquí, muchas veces los medios ya las dieron, o sea, hablaron mucho sobre lo que estamos hablando nosotros. Y bueno, entrando a saber podemos lanzar la pregunta como observatorio, ¿quién se va a quedar con las nuevas licitaciones? ¿Quiénes van a ser los participantes de los que tanto se habla? ¿Qué se va a hacer el dinero con que se gane de las porque, bueno, mencionamos que es muchísimo el dinero que se ha recaudado, más de lo esperado, y esperamos que, como audiencias, que haya nuevas voces en nuestra radio. Sí, también podemos esperar la generación de nuevos contenidos y quién sabe, ¿no? Tal vez una renovación de la radio mexicana. Puede pasar innovación, exactamente. Sí, sin duda es una revolución, porque es algo, bueno, decías que hace 20 años no se licitaba algo, entonces. Desde 1995 no se entregó una concesión. Más de 200 licitaciones en pues esperamos una innovación, ahora que también están diciendo que muchos de los interesados estaban dispuestos a hacer una transmisión híbrida entre analógica y digital. Que para nuestro país es un gran avance, como ya lo son las licitaciones. Vamos a esperar cambios en infraestructura. Bien por el instituto, ha sido un proceso que se ha llevado a cabo de una manera muy limpia, muy bien recibida, como ya mencionamos. Y bueno, también mencionar que no por tener tú la concesión te garantiza tener éxito en tu frecuencia, ¿no? Siempre es un riesgo, el gobierno no te está garantizando que va a ser viable económicamente. Sí, es como cualquier negocio. Sí. Y bueno, hubo muchos participantes, esperemos que duren mucho y aporten muchísimo. Y que no sean provecho. Y que no sean los mismos de siempre. Y recordar sobre todo que las frecuencias radiofónicas son un bien nacional. Entonces, todos somos parte de eso, son de nosotros. Así es. Y bueno, aprovecharlas. Y bueno, esto fue Analítica, un análisis en este caso sobre la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en las nuevas frecuencias de radio. Mi nombre es Luis Peinberg. Estamos con César Sierra. Gracias. Gabriel. Muchas gracias. Damos gracias a Kiwi en cabina y a Beto en la cámara. Les recordamos nuestras redes. En Facebook estamos como el Observatorio de Medios Cuiteso, en Twitter estamos como @Qmedios y en la web estamos como qmedios.iteso.mx. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Cuiteso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.